Bueno, buenos días. La agenda primero y 2 puntos más que quiero presentar y luego vamos a las preguntas. A las 9 de la mañana en el Salón Adolfo López Mateos, el presidente encabezará hoy la ceremonia de entrega del premio Huehueteotl. En el marco de este evento, el presidente recibirá la agenda de trabajo del Consejo de Coordinación Interinstitucional en vísperas del aniversario 26 del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, el INAPAM. México vive una profunda transformación demográfica. Una de cada 10 personas será mayor de 65. Una de cada 10 personas es ahora ya mayor de 65 años y para el 2050 lo será una de cada 5. La administración del presidente Fox ha promovido un conjunto de programas de apoyo a los adultos mayores en materia de salud, empleo, cultura, recreación y participación ciudadana. A través de la Secretaría de Desarrollo Social, el programa Oportunidades apoya la salud y la alimentación de 1.900.000 personas de la tercera edad. Asimismo, el Seguro Popular ya beneficia a cerca de 490.000 adultos mayores. El INAPAM trabaja ahora en la creación de un Consejo Nacional de Personas Adultas Mayores, el CONAPAM. Este consejo coordinará el trabajo de las diversas dependencias para dar respuesta pronta y eficaz a las necesidades de los adultos mayores. Al término de este evento, el presidente va a tener una serie de reuniones de carácter privado, se va a reunir con el gobernador de Yucatán, con el gobernador de Jalisco, también tendrá una reunión con el grupo staff y por la tarde, a las 18 horas, el presidente participará en la presentación del segundo informe de la comisionada para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres en Ciudad Juárez. Esos son los eventos del presidente el día de hoy. El presidente hizo ayer una invitación al jefe de gobierno, Alejandro Encinas, a trabajar juntos para cumplir el mandato democrático de servir a la gente, de invertir los presupuestos en la gente, en especial en los más necesitados. La Presidencia de la República celebra y reconoce la colaboración y disposición del Gobierno del Distrito Federal para unir esfuerzos en favor de la ciudadanía y en especial de aquellos que menos tienen. Este es un ejemplo más de cómo en democracia y en auténtico federalismo los 3 órdenes de gobierno podemos trabajar corresponsablemente para mejorar las condiciones de vida y salud de las familias mexicanas. El presidente Fox mantiene abierta su invitación a todas las entidades federativas para seguir colaborando y trabajando de manera coordinada para favor de toda la población. Y de manera particular quisiera hacer alguna referencia al Seguro Popular en la Ciudad de México. Gracias al esfuerzo conjunto de la Secretaría de Salud y también del Gobierno del Distrito Federal, se pudo llegar pues al acuerdo para que a partir de ahora las familias que no están aseguradas médicamente tengan la oportunidad de ser afiliadas al Seguro Popular. Este es un ejemplo de cómo las entidades federativas podemos trabajar unidos en el bienestar de las y los mexicanos. El presidente ayer hizo entrega de las primeras pólizas del Seguro Popular a familias de delegaciones de Iztapalapa y Gustavo Amadero, donde se incluyó la póliza 2,5 millones a nivel nacional. Este año habrán de beneficiarse 100,000 familias de las delegaciones de Gustavo Amadero e Iztapalapa, pero el programa contempla irse extendiendo paulatinamente a las 830,000 familias susceptibles de ser beneficiadas con el Seguro Popular en el Distrito Federal. El Seguro Popular ofrece, como ustedes bien saben, un paquete de servicios de salud que cubre
detección y prevención de enfermedades, medicina ambulatoria, odontología, salud reproductiva, rehabilitación, urgencias, hospitalización, cirugía. También cubre medicamentos y estudios de laboratorio. Además, el Seguro Popular atiende padecimientos relacionados con VIH-Sida, cáncer cérvico-uterino, cataratas en adultos mayores y leucemia aguda en niños y adolescentes. La Presidencia de la República reconoce la voluntad del Gobierno del Distrito Federal y de su titular, el licenciado Alejandro Encinas, para que las personas no aseguradas médicamente en el Distrito Federal cuenten ahora con el Seguro Popular. De esta forma, a poco más de año y medio de haber entrado en vigor la reforma de la ley que dio origen al sistema de protección social, el Seguro Popular está presente en todo el territorio nacional en beneficio de 2,5 millones de hogares para este momento, 3 millones hacia el final de este año. 93% de estos hogares pertenecen a los grupos más pobres de la población del país. Neira. Muy buenos días. Mire, ¿qué respuesta da la Presidencia de la República a las denuncias que hicieron ayer legisladores sobre un subejercicio presupuestal de 30,000 millones de pesos? Y por otra parte, tanto Manlio Fabio Beltrones como Jesús Ortega han hecho una propuesta de que para evitar malos momentos al Presidente de la República le proponen que mande por escrito el próximo 1 de septiembre su quinto informe de gobierno. Gracias. El presidente estará el 1 de septiembre entregando su informe y pronunciando un mensaje político a la nación. Lo que la Presidencia de la República solicita e invita a que el Poder Legislativo, en un acto de responsabilidad republicana y ciudadana, mantenga una actitud de escucha a la palabra que va a pronunciar el señor presidente. Sobre el primer punto no tengo ningún comentario porque no conozco el tema y te prometo analizarlo para ofrecerte una respuesta. Sara. Quisiera saber si el presidente Fox acatara el exhorto de la Cámara de Diputados y publicará las reformas al régimen fiscal de Pemex en el mes de agosto. Gracias. Como ya lo hemos dicho, hay una comisión intersecretarial que sigue estudiando el efecto que esta ley puede tener sobre el conjunto de las finanzas públicas. Todavía el gobierno no toma una posición. En su momento habrá de hacer y en tiempo y forma hará saber su posición al Congreso y a la sociedad mexicana. Jorge Armando. Buenos días. Dos preguntas. ¿Por qué el interés del gobierno mexicano, doctor, de conocer los videos de Ahumada que están en posesión del gobierno cubano? Y la otra, ¿qué significa que el presidente Vicente Fox diga que va a trabajar desde su trinchera rumbo a las elecciones del 2006, como le dijo a panistas ayer? Sí, el señor embajador, el nuevo embajador de México en Cuba, tiene instrucciones y la obligación de solicitar toda la información y material que tiene el gobierno cubano sobre el caso de Carlos Ahumada. Esta obligación responde a una solicitud de la Procuraduría del Distrito Federal de hace más de un año, en la que pide a la Procuraduría General de la República solicite este material al gobierno cubano. La Procuraduría General de la República atiende la petición a través de la Cancillería, que mandó una nota diplomática de la cual hasta la fecha no ha habido respuesta del gobierno cubano. Es obligación, por tanto, que el nuevo embajador atienda este asunto y busque el material solicitado. El gobierno de la República está obligado, a petición de la Procuraduría del Distrito Federal, de solicitar estos materiales. Al no haber embajador, por el tiempo que pasó, no había podido solicitarse esto, como ahora lo solicitará el nuevo embajador.
había habido una nota diplomática a la cual no ha habido respuesta de parte del gobierno cubano y el embajador tiene esta tarea para cumplir con la solicitud de la Procuraduría del DF. El gobierno de la República no tiene nada que ocultar y no tiene ningún temor. Ayer el presidente de la República se reunió con los 32 presidentes estatales de su partido. En una democracia es perfectamente natural que se celebren este tipo de reuniones. El presidente en la misma fue muy claro al decir que siempre actuará en el marco de la ley y que será absolutamente imparcial en el proceso electoral federal del 2006. Los nuevos tiempos democráticos que vivimos han dejado atrás las elecciones que se preparaban desde el Estado. La Presidencia de la República reitera su compromiso con ese logro de nuestra nueva democracia. Patricia. Respecto a esta violencia, producto del crimen organizado, es porque, según usted ha afirmado, se debe a que la autoridad federal, junto con autoridades municipales, estatales, están descabezando a las bandas de narcotraficantes. Sin embargo, hay hoy, doctor, versiones periodísticas que señalan, no solamente hoy, sino también en otros días, que este recrudecimiento de la violencia se debe a que se están disputando los mercados del narcotráfico, evidentemente las bandas del crimen organizado, caso concreto Jalisco y Guerrero. Yo quiero saber si Presidencia reconoce que también parte de esta violencia es por esta razón, independientemente del descabezamiento de algunos líderes del narco que ha hecho el gobierno. Y en este mismo tema me gustaría conocer qué opina Presidencia de las declaraciones de Ceferino Torreblanca, el gobernador de Guerrero, que de alguna manera se deslinda, ¿no?, de su responsabilidad de garantizar seguridad en el estado de Guerrero y concretamente en Acapulco. Gracias. La Presidencia de la República reitera, como lo hemos expresado en otras ocasiones y lo ha expresado el señor Procurador General de la República y también el Secretario de Seguridad Pública, que el incremento de la violencia, en particular en la zona norte del país, obedece a dos razones fundamentales. Por un lado, la lucha decidida, frontal, como nunca antes había ocurrido por parte del Estado mexicano frente al crimen organizado, y que eso provoca una reacción frontal también del crimen organizado frente al Estado. Se arma con nuevos tipos de tecnología, pero obedece por un lado a esta acción decidida del Estado mexicano, insisto, como nunca antes había ocurrido. Y dos, que es evidente también que hay una lucha por los espacios y por una lucha por los mercados entre los diferentes grupos que, al verse presionado por la acción del Estado, intentan reubicar sus zonas de control, y eso hace que haya enfrentamiento entre ellos mismos. Estas son las dos razones fundamentales que esgrimimos, que explican en este momento este recrudecimiento de la violencia. No vamos a cejar, no podemos cejar esta acción que el gobierno ha decidido enfrentar. Tendrá que seguir hasta el último día de esta administración, y en los años subsecuentes sería relativamente fácil no cumplir con esta responsabilidad y volver a la supuesta calma y la supuesta paz de periodos anteriores, pero que implicaba de alguna manera conectar con el crimen organizado. Dos, y tercero, simplemente la Presidencia de la República, como lo señalé de manera en días anteriores, frente al crimen organizado nadie puede rendirse. La lucha contra el crimen organizado requiere la coordinación estrecha entre los tres órdenes de gobierno y la decidida voluntad de los mismos para combatir al crimen organizado. También requiere de la acción de la ciudadanía, la colaboración de la sociedad en esta
estrategia de lucha frontal contra el crimen organizado se requiere la acción de la sociedad y la acción del el Estado en sus tres órdenes de gobierno. Nadie puede, menos siendo gobernante, renunciar a su responsabilidad de combatir al crimen organizado. Carlos. No tengo esa información. Y en todo caso la tendría que solicitar a la Secretaría de Seguridad Pública y en su momento, en acuerdo con un poder autónomo como es un gobierno estatal, llegar a un acuerdo y operar. Carlos. Rubén, si ante el crimen organizado nadie puede rendirse, ¿por qué dar la declaración de que la guerra no la vamos a ganar en este sexenio? ¿Por qué dar la declaración del gobernador de Guerrero que él se deslinda de esta problemática? A la ciudadanía nos queda la impresión que vamos perdiendo. Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta, ¿a qué factor le atribuye Presidencia de la República el que ahora se pueda trabajar en armonía y en democracia con Alejandro Encinas y no así con Andrés Manuel López Obrador? Y el tercer punto, ¿para cuándo se resolverá el problema cañero? ¿Para cuándo dejarán los cañeros las instalaciones de la Zagarpa? No rendirse, utilizar todo el poder del Estado en contra del crimen organizado, no supone necesariamente que en el corto plazo pueda obtenerse la victoria total. No hay ninguna contradicción en mi afirmación al decir que no nos vamos a rendir, que el Estado mexicano no está siendo superado y no va a ser superado por el crimen organizado, pero también reiterar que se trata de una lucha de largo alcance, de largo tiempo, es más, una lucha permanente. El crimen siempre seguirá existiendo y la lucha que tiene que dar el Estado contra el crimen también tiene que ser permanente. Esperamos que como resultado de esta acción permanente del Estado pueda disminuirse de manera radical los índices de violencia, pero se trata de una lucha de largo plazo, pero a la cual, como ha quedado demostrado con más de prácticamente 80 elementos de la AFI muertos en la línea de combate contra el crimen, que el Estado está decidido, el Estado mexicano, a combatir de manera frontal, pero hay que asumir con responsabilidad también que se trata de una lucha de corto, mediano y largo plazo, es más, de una lucha permanente contra el crimen organizado. Los cambios que han ocurrido en el gobierno de la Ciudad de México abren un nuevo espacio para esta nueva relación. Ha habido una actitud abierta, decidida, de parte del nuevo jefe de gobierno de colaboración, así lo ha dicho él, y sí asumimos que hay una actitud distinta y nosotros estamos absolutamente dispuestos a corresponder a esa actitud. Percibimos que hay una nueva actitud en el jefe de gobierno, la ha expresado y nosotros vamos a corresponder a esa actitud. Bueno, sigue el diálogo, como ustedes saben, ha habido acuerdos en principio entre los líderes cañeros y la Zagarpa. Se sigue en la discusión. El gobierno federal, como lo ha informado el titular de la Zagarpa, mantiene el diálogo con los dirigentes de las organizaciones cañeras y con los legisladores. En este diálogo ha habido avances importantes para resolver las diferencias entre las partes. Se ha acordado trabajar sobre la ley aprobada. Es cierto que, como parte del diálogo, la Zagarpa retiró su contrapropuesta y se tomó el camino de discutir la propia ley, la ley aprobada por los legisladores, y hacerle modificaciones para que sea un instrumento que dé certidumbre a los productores y al resto de la cadena productiva. La Secretaría de Agricultura está trabajando con los legisladores y con los productores para mejorar la ley cañera,
para fortalecer a este sector y poder responder a las necesidades del mercado. Con ello, el gobierno ha dado una vez más muestra de su voluntad y disposición para llegar a un acuerdo que sea satisfactorio para las partes. Confiamos en que pronto se concerte una nueva ley cañera que sea apoyada por las fracciones parlamentarias, que dé certidumbre a los productores y a la competitividad de la industria. El diálogo sigue y el Gobierno de la República, como lo señalaba ayer el secretario Sabiaga, considera que no es necesario que siga el plantón. Solicitamos que se levante una vez que está abierta toda la disposición al diálogo y que se ha podido avanzar. Rosaura. Yo quisiera, en el mismo tenor de la inseguridad, no solo en la frontera, sino también ahora en Acapulco, en Guerrero y en algunos otros estados del país. Ayer también la permanente se pronunció por llamar a comparecer al secretario de Seguridad Pública. E insisto en la pregunta de mi compañera de Milenio, en el sentido de que tampoco nunca antes el crimen organizado había dado esta respuesta que está dando en México, y tampoco un gobernador de una entidad se había declarado incompetente ante este flagelo que está azotando a la sociedad mexicana. Y no solamente me refiero al narcotráfico, sino en la frontera, sino a la inseguridad en general que está campeando en todo el país. Y retomo también la otra pregunta de otro compañero mío, la inseguridad que sentimos todos los mexicanos, las familias, pues tan solo salir de nuestra casa. La pregunta es, señor, ¿se contempla o la Presidencia de la República contempla algún otro mecanismo, independientemente del programa México Seguro, para poder enfrentar este flagelo que se representa en distintas aristas y de distintas maneras en todo el país? Sí, a todos nos preocupa, yo recojo tu preocupación, es la preocupación del propio gobierno. Insisto, nunca antes había sido combatido el crimen organizado, de manera especial el narcotráfico, como lo ha hecho este gobierno, más de 30,000 personas encarceladas. Siempre que hay una lucha frontal y un combate, hay reacción de la otra parte. Antes se había conectado con el crimen organizado. Este gobierno no va a ceder en su lucha frontal, pese al costo que signifique. El gobierno podía hacerse de la vista gorda, no nos vamos a hacer, como no nos estamos haciendo de la vista gorda, seguiremos enfrentando al crimen organizado con el costo que esto signifique, porque esa es la responsabilidad de un gobierno democrático, elegido de manera democrática. Para eso fue elegido, para dar respuesta a la ciudadanía. No puedo contestar. Corresponde al señor gobernador de Guerrero dar respuesta a lo que usted pregunta. No tengo nada que decir sobre ese punto. Y como ya se ha anunciado aquí mismo y lo ha señalado el secretario de Seguridad Pública, y en una reunión de Gabinete de Seguridad que ustedes fueron informados, que están contempladas la radicalización de una serie de medidas, incluyendo el propio México Seguro y otras medidas que serán complementarias y que en su momento habrán de informarse. Vivian. Buenos días. Ayer justamente el subsecretario de Gobernación decía que no se trata de un programa, o sea, que en realidad se debería de legislar o avanzar en la reforma al sistema de justicia y derechos humanos para acabar con la delincuencia. ¿Qué opinión tiene al respecto? Y mi segunda pregunta es, ¿qué medidas se están tomando para detener o al menos disminuir el contrabando de armas como bazucas, granadas? Y bueno, mi tercera pregunta es, ¿qué opinión tendría la presidencia el comentario que hizo la secretaria general de Amnistía Internacional, en el sentido de que México se aplica más en los derechos internacionales que en los de casa? No añadiría más a las preguntas relacionadas con la seguridad, no tengo más que decir. Los otros elementos de carácter precisos, de carácter técnico, son responsabilidad de la PGR. La PGR tiene ahora una vocería para responder a esto. Dejaría a la PGR esas respuestas de carácter particular. Y las de carácter general, que tienen que ver con la responsabilidad del Estado mexicano, las he dejado ya planteadas y no tendría nada más que decir. El gobierno de la República recibe y acoge en las
sugerencias, las recomendaciones, las críticas que hace la presidenta o la comisionada de Amnistía Internacional, la señora Irene Khan. Comparte con ella la crítica que hace a la necesidad de que el legislativo apruebe una nueva legislación como la propuesta por el gobierno federal. También asume el comentario que hace la coordinadora de Amnistía Internacional de la necesidad de mejorar la justicia en los estados de la República, y reconoce, como lo hace también ella, que el gobierno de México, que es una responsabilidad del gobierno federal, da una lucha a nivel mundial en favor de los derechos humanos, misma lucha que nosotros consideramos el gobierno federal da también al interior del país, pero en un ámbito federalista corresponde a los órdenes de gobierno asumir su propia responsabilidad. Acogemos las observaciones de la coordinadora de Amnistía Internacional en lo que respecta al gobierno federal y solicitamos que el Poder Legislativo y los gobiernos estatales recojan también ellos las observaciones que hace la comisionada de Amnistía Internacional. Solicitaría a la PGR que responda a esa pregunta en particular, que corresponde a la Secretaría, a la Procuraduría General de la República. Carmen. Gracias, doctor. Buenos días. Ayer, en una entrevista con Joaquín López Dóriga, el ex jefe de gobierno Andrés Manuel López Obrador mencionó que tiene varios adversarios o personas a quienes considera adversarios, y entre estos mencionó también al presidente Fox, porque dice que él percibió que de manera particular parece que había un interés del presidente en el asunto del desafuero. Me gustaría saber si la presidencia tiene alguna consideración o opinión respecto de este comentario. Sí, el presidente de la República no tiene adversarios, es el presidente de todos los mexicanos, es el jefe de gobierno y además el jefe del Estado, y no vamos a responder a tácticas y estrategias de campaña de los precandidatos. Gracias, doctor. Buenos días. Manuel. No sé si nos pudiera comentar cómo va la construcción del paquete económico, el paquete presupuestal y fiscal que se enviará al Congreso el próximo mes. ¿Qué información tiene la Presidencia de la República de cómo está construyendo esto? Y a grosso modo, ¿cuáles para la Presidencia son las prioridades en materia de gasto y de ingresos para el próximo y último año del presidente Vicente Fox? Sí, de hecho, lo que te podría simplemente decir que se está trabajando desde semanas atrás, y voy a solicitar al doctor Sojo que venga y nos comente de manera precisa este tema. José Luis. Gracias, doctor. Buenos días. El día de ayer, la víspera, se dio a conocer un informe sobre los niveles de corrupción que existen en México. Parece que hay una percepción muy intensa sobre que gran parte de este flagelo, de este fenómeno, se da por la cantidad de sobornos que tienen que dar las pequeñas y medianas empresas a funcionarios públicos. ¿A qué atribuyen ustedes esta percepción y si esta es real, si está rampante en el país? Gracias, doctor. Sí, el estudio de la corrupción en México de la consultoría que hoy privada, de esta consultoría privada que hoy varios periódicos nacionales recogen, es un documento que consideramos importante, que debe ser tomado en cuenta por las diversas instancias gubernamentales, y en efecto, tal como lo señala el estudio, la corrupción en nuestro país es una práctica, insistiría, cultural, que se fue arraigando durante muchas décadas, como lo señala el propio estudio. La corrupción es un referente cultural que ha sido adoptada en aspectos de la vida cotidiana por grandes capas de la sociedad mexicana. No solo muchos exigen gratificaciones para dar algún servicio, tanto a nivel público como a nivel privado, sino que incluso el que va a recibir el servicio ofrece gratificaciones por adelantado. Hay corruptores y hay corrompidos en esta estructura. En democracia, las y los mexicanos hemos comenzado a revertir y a señalar este tipo de prácticas que tanto han dañado a nuestro país.
Estas prácticas culturales incorrectas, ilegítimas, deben ser combatidas desde el seno familiar, en las escuelas y también en la vida diaria y también, desde luego, a través del señalamiento a los funcionarios públicos corruptos. La lucha contra la corrupción ha sido uno de los principales objetivos y compromisos del gobierno del presidente Fox. Él ha impulsado en el gobierno federal un nuevo andamiaje de leyes y mecanismos que permitan detectar, castigar e impedir actos de corrupción. Está toda la mecánica de Compranet, que es de manera pública a través de los servicios del Internet. Hay una serie de medidas que se han tomado, la ley de transparencia y acceso a la información, pero sin duda que el combate en contra de la corrupción es una lucha que implica, por un lado, la acción decidida de los diversos órdenes de gobierno y también de los tres poderes para, al interior de sus propias estructuras, combatir la corrupción, pero también implica una nueva conciencia de la ciudadanía, por un lado, en que deje ella misma de corromper, que las estructuras sociales, los sectores empresariales dejen ellos mismos de sobornar y corromper, y a su vez que los funcionarios públicos no se dejen corromper. Pero como esto no es solo un ejercicio de buena o mala voluntad, la estructura institucional del Estado mexicano tiene que seguir perfeccionándose para evitar estas prácticas. Una ley como la Ley de Transparencia y Acceso a la Información es un mecanismo fundamental, medidas como el transparentar las compras o poner organismos como Transparencia Internacional, Capítulo México, como testigo y juez en los grandes contratos, son prácticas que ayudan a evitar la corrupción, pero es una lucha que habrá que dar también de manera frontal y que seguramente tendrá que tardar muchos años, porque es parte por desgracia, de la cultura nacional. Insisto, y no quiero minimizar de ninguna manera la responsabilidad que tiene el gobierno y que tienen los funcionarios en los diversos órdenes y poderes, pero también hay una extendida práctica de la ciudadanía de usar de la corrupción como una medida de encontrar favores. Se requiere la lucha por los dos frentes. Quisiera pedirle un comentario acerca de esta decisión de la OMC, que ha ordenado retirar los aranceles a la fructuosa que México decidió imponer. Si esto no viene a complicar todavía más el panorama con los cañeros, teniendo en cuenta cómo están las cosas. Sobre ese particular es la Secretaría de Economía, que ha hablado con ellos, que va a fijar la posición del gobierno. Aquí primero, antes. Sí, compañero. Sí, doctor, buenos días. Insistiendo un poco en el asunto de la corrupción, nada más para que quede el concepto más preciso. ¿El gobierno considera un éxito o un fracaso la lucha a la corrupción? El gobierno considera que está dando la batalla, considera que ha logrado reformar estructuras institucionales, dotar de nuevas leyes al país para combatir la corrupción, pero que es una lucha que debemos de dar todos los días y que habrá de seguir por muchos años más, porque implica no solo los actores sociales y gubernamentales, sino también un ámbito de una práctica extendida por décadas y si no por siglos en la sociedad mexicana. Vivian, compañero, y terminamos. Ya que habla de la corrupción, quisiera yo saber qué tanto tiene que ver este problema de la corrupción con la delincuencia en el norte. Seguramente que hay una relación directa entre el crimen organizado y la corrupción. Sabemos del poder corruptor del crimen organizado sobre las estructuras de gobierno, normalmente los cuerpos policíacos en los niveles más bajos, y hay una relación directa entre crimen organizado y corrupción. Y la lucha frontal contra el crimen organizado implica necesariamente también la lucha contra la corrupción. Compañero. Gracias, buenos días. Serían dos preguntas, licenciado. La primera en relación a
¿qué hay de cierto que aquí en Presidencia fue donde se decretó que fuera Joaquín Gamboa Pascual el nuevo líder de la CTM? Esto es para evitar conflictos con el líder petrolero Carlos Romero de Champs. Y la otra, ¿qué hay con este decreto de la reforma fiscal de Pemex? Si ya se tiene algo de parte de Presidencia. Sí, sobre la primera, pues desmiento de manera absoluta esos tiempos. Primero, no hay ninguna relación corporativa entre el nuevo gobierno y las estructuras del corporativismo mexicano que corresponden a otro partido. Habría que preguntarles a ellos cómo se dio la elección. Nosotros no intervinimos de ninguna manera, ni remotamente, ni remotamente. Dos, lo he insistido, lo reitero, Gobierno de la República, a través de una comisión intersecretarial, sigue analizando el impacto de la reforma fiscal de Pemex. Nosotros asumimos que se requiere una reforma fiscal de Pemex, pero también se requiere de cuidar las finanzas públicas. El ideal sería una reforma fiscal de Pemex con una reforma fiscal del conjunto del país. En su momento el gobierno hará pública su posición. Nos vemos mañana. Muchas gracias. Buen día. Te va